Querida familia del Sembrador, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos sintonice, que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones y en sus vidas. Bienvenidos a Actualidad y Fe. Te saludo a tu amigo y hermano Moisés Abraham Núñez, donde le doy la bienvenida a cada uno de ustedes que nos sintoniza a través de la radio, de las 20 estaciones de radio, de la televisión también. Bendito sea Dios, más de 20 países en este momento llevando este mensaje de fe y esperanza. La aplicación que esperamos que usted ya la haya bajado a su teléfono inteligente. Si no, búsquela como ESNE y gratuitamente puede tener toda esa programación al alcance de su mano. Usted que nos sintoniza también en nuestro canal de YouTube también, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa en Actualidad y Fe. Y hoy en día, querida familia, el tema que tendremos presentándoles para cada uno de ustedes con gran alegría en esta primera parte del programa, porque tenemos dos invitados muy importantes para conllevar este programa. Estaremos dialogando y compartiendo sobre el regalo que su santidad, el Papa León XIV, ha hecho a toda la iglesia en este Pentecostés. Sí, así es. Su primera encíclica de su pontificado, la cual aborda la custodia de la persona humana en la era de la inteligencia artificial y la necesidad de que la tecnología sirva al bien común y no al poder de unos pocos. Y por eso también, para eso damos la bienvenida a Jovel Álvarez también, que es nuestro corresponsal desde la Ciudad del Vaticano, quien nos compartirá sobre todo lo que está aconteciendo acerca de esta gran noticia. Hola Jovel, muy bienvenido a Actualidad de Fe. Hola Moisés, muchas gracias por la invitación. Al contrario, sé que hay mucho que hablar acerca de este tema, que es la alegría, que de hecho del día de ayer que salió en todos los medios publicitarios, pero qué alegría también poder compartir de todo lo que conlleva pues esa encíclica. Pero cuéntanos, Jovel, también, ¿cuál es el título oficial de la encíclica en latín y cuál dirías que es el eje central o la tesis que defiende el Papa León XIV en ella? Mira, se llama Magnificat Humanitas, que significa la humanidad magnífica, que es justamente la primera frase de esta encíclica, que digamos que se podría reducir o se podría pensar que es una encíclica sobre la inteligencia artificial. Sin embargo, no es del todo así. Es en realidad una encíclica acerca de la persona humana, o sea, acerca del ser humano en el tiempo actual, en el tiempo de la inteligencia artificial. Y bueno, comienza la parte introductoria de esta encíclica de una forma muy bella. De hecho, me recordó a una encíclica también que acaba de publicar el cardenal Pierbattista Pizzaballa de Jerusalén hace pocas semanas, en la cual hablaba de la guerra y él se amparaba en el concepto de la ciudad y su significado bíblico, desde luego como reflejo de Jerusalén. Bueno, pues el Papa León XIV ha querido proponer dos ejemplos de ciudad, vamos a decir así, en las cuales podríamos estar orientados. Una hacia la que podríamos estar orientados y otra hacia la que deberíamos volver a ver. En primer término, habló de Babel. Babel, esta ciudad, esta torre, este proyecto humano en el cual se pretende llegar muy alto, pero se excluye a Dios por completo. Y por el otro lado, rescata la figura del profeta Nehemías, quien relata un poco el proyecto de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, en la cual pues, se puso de manifiesto la integración de las capacidades de los ciudadanos o de los israelitas en aquel momento para esa reconstrucción como un proyecto común. Entonces, ambas, Babel y Jerusalén, pues tienen diferencias bastante grandes entre ellas, pero obviamente toda esta encíclica va a ir orientándonos para que veamos que lo que realmente necesitamos es un proyecto más parecido al de Jerusalén, esta Jerusalén que relata el profeta Nehemías, en la cual todos trabajamos por un futuro en el cual las capacidades de cada uno se vean realmente reflejadas. Entonces, es una encíclica en la cual el Papa empieza, y de hecho se lee también en la parte introductoria, empieza ya no solamente a tocar temas estrictamente teológicos, sino que intenta iluminar la actualidad del mundo, la actualidad del planeta en el que vivimos a la luz del Evangelio. Y estamos en un momento de transición. Esta encíclica llega 135 años después
y de hecho fue firmada en ese aniversario de la publicación de Rerum Novarum por parte del Papa León XIII, que fue, vamos a decirlo de esta manera, el pilar de la doctrina social de la Iglesia, la cara de la Iglesia ante el mundo, ante una problemática que en ese momento se estaba llevando a cabo, que era la revolución industrial, que ponía en peligro muchos empleos, el trabajo, la dignidad de las personas, para sustituirlas por máquinas, pero estamos hablando de hace 135 años. Imagínense todo lo que ha avanzado la tecnología en estos años y lo que parece que está por llegar. Pues el Papa lo que defiende en esta encíclica es el ser humano en este tiempo de tanto avance tecnológico. Oh, qué importante, porque de hecho las situaciones que estamos viviendo, yo sé que ayudará muchísimo a cada uno de nosotros poder reflexionar acerca de este tema, pero también el Papa León XIV, pues sabemos que se enfrenta a un mundo muy particular hoy en día, ¿no? Pero cuéntanos, ¿a qué desafíos globales o sociales o económicos, tecnológicos del cual tú hablas, confronta el Papa León XIV en ese documento? Son muchos y de hecho toca diferentes de ellos. Yo diría que el foco desde luego lo puso en el tema de la guerra, que también el cardenal Pizzaballa había tocado en su encíclica. El Papa está muy preocupado, yo creo que es una preocupación que todos aquellos que hemos vivido en países en guerra, que hemos visto conflictos, pues nos preocupa también, y es el uso de la inteligencia artificial. De hecho, hoy el Papa, al salir de Castel Gandolfo, saben ustedes que los martes él sale de Castel Gandolfo por la noche para volver al Vaticano después de un día de descanso, y hoy nuevamente pues manifestaba su preocupación por un episodio ocurrido en el Líbano. Esto debido a que en la guerra se están utilizando prácticamente armas que se manejan por sí solas, en las cuales la intervención humana pues desaparece, porque si el algoritmo piensa que lo que tiene delante es una amenaza, dispara indiscriminadamente. El discernimiento humano y por ende la responsabilidad del ser humano de disparar un arma desaparece. Es un arma, perdón, es el arma, sí, una máquina, un algoritmo, el que decide a quién le quita la vida y a quién no. ¿Y a quién se le pide responsabilidades por una decisión de esta magnitud? Bueno, pues esta es una preocupación que el Papa aborda. Y luego también, pues hay diferentes ejes, hay diferentes puntos muy importantes. Se habla de la esclavitud y de hecho el Papa pide perdón porque la Iglesia, a su criterio, condenó el flagelo de la esclavitud muy tarde en la historia. Pide perdón por ello, pero pide también que se cese con las nuevas formas de esclavitud. Habla, por ejemplo, porque saben ustedes que la inteligencia artificial tiene un impacto a nivel ecológico muy importante, porque usa cantidades enormes de agua y además requiere de la sustracción de tierras raras. Y estas tierras raras, los minerales, etcétera, se extraen utilizando la minería. Los cuerpos de las personas, así lo expresa el Papa en esta encíclica, pues son los que llevan las marcas de las heridas de las minas. Bueno, pues son realmente el reflejo de la utilización exacerbada, la explotación, la esclavitud a la cual todavía hoy son sometidas las personas en aras de un progreso tecnológico deshumanizante. Y entonces, pues esta es la gran denuncia del Papa. Habla también de otras problemáticas deshumanizantes como el aborto, por ejemplo, que condena nuevamente, pero al hablar de las personas más débiles, el Papa reivindica a la mujer y pide que haya leyes que favorezcan la igualdad en cuanto al trabajo y al acceso a oportunidades. Entonces es una encíclica muy amplia que nuevamente lo que busca es, a raíz de estos problemas de la sociedad actual, en los cuales la Iglesia no se puede quedar callada y en realidad sale en defensa no solo de los cristianos, sino de la humanidad entera, pues iluminar con las figuras bíblicas que mencionábamos antes, Babel y Jerusalén, iluminar el camino a seguir para toda la humanidad. Wow, qué importante que cada uno de nosotros estemos indagando en este tema, porque creo que hoy en día, ¿no? Cada uno de nosotros es en la actualidad de lo que vivimos, ¿no? Pero también históricamente, Joel, los papas eligen a quién dirigir sus cartas, ¿no? A los obispos, a los fieles o a todos los hombres de buena voluntad también. ¿A quién le habla directamente el Papa León XIV en este texto?
habla a la humanidad entera y de hecho ha querido hacerlo de una forma muy amplia. Por ejemplo, en la presentación, esta es una de las dos curiosidades que quería tocar con ustedes. El Papa León XIV se convirtió en el primer pontífice en presentar oficialmente al mundo esta encíclica en una conferencia que ocurrió ayer en el Vaticano, en la cual hablaron distintos ponentes, entre ellos el fundador de Anthropic de Silicon Valley, que es una empresa de inteligencia artificial que ha estado en constante diálogo con las autoridades del Vaticano. Fue invitada en representación del mundo de la inteligencia artificial. El Papa de hecho agradeció esa presencia. Pero entonces el Papa habla a todo este mundo y la encíclica nace, lo dijo él mismo ayer en esta presentación, a raíz de la escucha sí a técnicos, a especialistas, pero también a padres de familia preocupados por sus hijos que son adictos a la tecnología, y también las voces de los excluidos, los que no tienen poder de decisión. Entonces es una encíclica que habla a todo el mundo, pero también a partir de la escucha de diferentes realidades. Y otra curiosidad, por ejemplo, no sé si ustedes han reparado en ello, pero la encíclica, el Papa tomó la decisión imagínense la cantidad de referentes que tuvo que haber tomado el Papa para poder hacer este documento. Él cita a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, cita a Platón, cita a Benedicto XVI, a Francisco, pero hay un personaje al cual citó también, que probablemente muchos de ustedes no se lo esperaban. Cita a Gandalf, del Señor de los Anillos. El Papa citó, y está la referencia, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, una cita en la cual pues justamente se busca que defender esta humanidad en la cual nosotros nos encontramos, y que en el fondo, digamos, a partir de ahí se desprenden 5 puntos más, 5 propuestas del Papa concretas para la humanidad en este tiempo de inteligencia artificial. Así que es muy interesante, es una encíclica muy amplia, son 110 páginas más o menos, pero bastante nutrida de referencias de todo tipo. Así es, Jovel. Antes de concluir este segmento, yo sé que estaremos hablando muchísimo más acerca de esta encíclica porque hay mucho que aprender ahí. Si tuvieras que destacar una frase o un concepto de esta encíclica, ¿cuál sería? Mira, yo personalmente, pero esto es desde luego algo que respondo a raíz de mi experiencia. Yo vengo de una experiencia de los países en guerra en el Medio Oriente. Entonces estoy ciertamente muy preocupado por esta denuncia que ha hecho el Papa y también ha hecho el cardenal Pizzaballa del uso de la inteligencia artificial en la guerra, porque realmente causa un sufrimiento enorme y nadie se hace responsable por ello. Así que, pues probablemente por mi experiencia, habiendo estado en estos países, en Líbano, en Israel, en Palestina, desde luego que es algo que a mí me alegra mucho que la Iglesia tenga una voz que alzar en este sentido para denunciar las barbaridades que ocurren en estos tiempos tan difíciles. Muchas gracias, Jovel Álvarez, no solo por ser siempre nuestro corresponsal, sino por traernos al día lo que está aconteciendo en el Vaticano. Nuevamente, muchas gracias y que Dios siga bendiciendo también tu ministerio y lo que también compartes con cada uno de nosotros. Muchas gracias y que sea la primera invitación de muchas, a la orden siempre. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Jovel. Gracias nuevamente y por supuesto hay que seguir indagando acerca de esa encíclica que el Papa León XIV trae para cada uno de nosotros. Si usted no le cambie porque más adelante tenemos otro invitado especial, Padre Antonio Florenza, sacerdote rogacionista del Corazón de Jesús. Vamos a unos mensajes importantes. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Nuestro Señor Jesucristo sigue dándose a nosotros en cada Eucaristía. Escucha el milagro de amor más grande, la Santa Misa, desde nuestra capilla San Juan Pablo II. Ahora disponible en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Pandora.
Búscala como La Santa Misa, El Sembrador Ministries, en tu plataforma de música favorita. No hay límites ni fronteras para que te encuentres con Cristo en la Sagrada Eucaristía. La soledad y los problemas en la vida pueden provocar una sensación de vacío en el corazón. Pero recordemos que con el Señor nada nos faltará. Asiste al próximo Congreso de Metanoia Los Ángeles 2026 y llenarás ese vacío que hoy sientes. Se llevará a cabo el fin de semana del 8 y 9 de agosto en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Adquiere tus boletos llamando al 773-777-7773 o ingresa a la página eventosesne.com. Unir nuestro corazón al corazón de Jesús significa dejarnos guiar por Él. Es decir, hacer todo lo que nos pide, como llevar la buena nueva a todo el mundo para que nadie se pierda y todos se salven, porque lo amamos y confiamos plenamente en Él. En ESNE te invitamos a ser parte de nuestra próxima jornada que dará inicio el 1 de junio. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones. Así es, querida familia de Dios, invitándoles a cada uno de ustedes, primero que se unan en oración y si se pueden unir con sus donaciones, bendito sea Dios para que ese apostolado, esa palabra de Dios siga transformando corazones. Recuerda, estaremos en jornada del 1 de junio al 5 de junio, así que en sus oraciones. Y por supuesto, continuando con este programa el día de hoy, tenemos esta gran bendición de contar con el Padre Antonio Fiorenza, que está con nosotros el día de hoy y estaremos hablando de este tema tan importante, ¿no? A conocerles también a cómo los regacionistas influyen en la vida, en la iglesia, y cómo también, más adelante también tendremos un seminarista, cómo también ellos pues le hacen esa cordial invitación para seguir orando por las vocaciones, que es lo que ellos también están totalmente siempre rogando. De hecho, los rogacionistas y las hijas del divino celo pues se preparan, ¿no?, para esa celebración jubilar que también estaremos hablando el día de hoy. Como les decía también, hoy estaremos compartiendo otra noticia de nuestra iglesia. Y por eso en ese segmento conoceremos a San Aníbal María di Francia, quien fue canonizado por el Papa Juan Pablo II el 16 de mayo del 2004. Y es también reconocido por ser el fundador de las congregaciones de los padres regacionistas del Corazón de Jesús y las hijas del Divino Celo, quien próximamente también estará cumpliendo 100 años de haber partido al cielo. El 1 de junio del 2026 comienza el año jubilar rogacionista, un año de preparación al centenario de nacimiento al cielo de su fundador, San Aníbal. Así que será un año de gracia especial para dar a conocer al Padre San Aníbal en el contexto de la iglesia locales, donde los rogacionistas y las hijas del Divino Celo pues están presentes con sus obras a renovar el compromiso de la oración por las vocaciones como fundamento de la pastoral vocacional y de la educación católica de los jóvenes. Y le damos la bienvenida también para darnos mayor información de todo lo que estará aconteciendo, Padre Antonio Fiorenza, que es superior de los regacionistas del Corazón de Jesús en California y también en México. Así que muy buenas tardes, Padre, y gracias por estar con nosotros en Actualidad de Fe. Muy buenas tardes, Moisés, y muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad que me dan de hablar de San Aníbal María di Francia, un sacerdote italiano. Tal vez se confunde con el apellido di Francia. Es el apellido, no es porque que Aníbal es de Francia, es de Italia. El fundador, como usted ha dicho,
de los rogacionistas, de los padres rogacionistas y de la congregación femenina de las hijas del Divino Cielo. Entonces, como usted ha anunciado, este año, el 1 de junio, empezamos un año jubilar de preparación a la celebración de los 100 años de su regreso a la casa del Padre, de su muerte, el 1 de junio del 1927, 2027. Bien, queridos amigos que me escuchan, antes de todos me permiten dar algunas informaciones sobre la vida de San Aníbal. Él nació en Messina el 5 de julio del 1851 y murió en Messina, nella misma ciudad, el 1 de junio del 1927, a la edad de 76 años. Desde que era joven, empezó a sentir la llamada del Señor, esta inquietud vocacional. Él era huérfano de padre. Murió el papá cuando tenía 5 años. Desde aquel entonces empezó a experimentar el sufrimiento. Pues ya vamos a regresar con Padre Antonio, que nos estará informando mucho más acerca de lo que la vida de San Aníbal, y como ya lo escuchó también, estaremos pues también nosotros como iglesia celebrando esos 100 años de la partida de San Aníbal, y por supuesto hay mucho que seguir pues celebrando. Incluso pues, yo tengo ya cerca de 18 años que también estuve en la iglesia Santa Elizabeth, donde ahí también los regacionistas nos uníamos también, y ellos siguen y seguimos como iglesia también. Seguimos orando para que haya más vocaciones. Y recuerdo muy bien donde el Padre nos invitaba a nosotros como iglesia a seguir en ese momento de adoración. Y bueno, ya tenemos nuevamente también a Padre Antonio, donde seguimos, Padre, dándoles a conocer por qué lo importante es seguir orando por las vocaciones, y por supuesto donde San Aníbal también, fundador de su congregación, pues también nos sigue animando a cada uno de nosotros a hacer la diferencia en el mundo entero. Cuéntenos, Padre. Muy bien, estuvo entonces diciendo que el Padre Aníbal, desde que era joven, escuchó esta llamada del Señor. Empezó el camino de la formación sacerdotal. Era todavía joven, muy joven, cuando un día entró en oración en una iglesia donde estuvo la adoración del Santísimo Sacramento, y el Señor le inspiró en su corazón que sería una cosa muy bella, muy grande, orar por las vocaciones, por todas las vocaciones. Él dejó muy sorprendido cuando leyó en el Evangelio de San Mateo, antes, al capítulo 9, versículos 35, 38, y también en el Evangelio de San Lucas, al capítulo 10, versículos 1, 2, leyó estas palabras de Jesús: la cosecha es mucha, los obreros son pocos, rueguen entonces el dueño de la mies que envíe obreros en su mies. Da estas palabras del Evangelio, él empezó a pensar de dedicar toda su vida a la obediencia de estas palabras del Señor. Él dice a la obediencia de este comando del Señor, porque sin la oración
no hay vocaciones. Y ha dedicado toda su vida a esta oración. Ha fundado 2 familias religiosas, los rogacionistas y las hijas del Divino Zelo. El nombre de los rogacionistas viene dal latino, dalla palabra latina rogar, rogate en latín, rogar en español, rogar por las vocaciones. Entonces, el mismo nombre nos indica nuestro carisma, el carisma de San Aníbal, el nuestro carisma también de la oración por las vocaciones. También las hijas del Divino Zelo. El Divino Zelo sería el amor del corazón de Jesús que pide a nosotros de orar por las vocaciones. Padre Aníbal siempre repetía que no hay vocaciones sin la oración. Su enseñanza, su ejemplo ha empujado la Iglesia a proclamar una jornada mundial de oración por las vocaciones. Fue el Papa Pablo VI que en el 1964 instituì la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebra el Día del Buen Pastor, el cuarto domingo después de la Pascua, todos los años. Entonces, esta jornada, en alguna manera, cumple el sueño de Padre Aníbal, que decía que esta oración por las vocaciones tiene que ser universal. Pero junto con la oración por las vocaciones, el Padre Aníbal puso la educación de los jóvenes, de los niños, sobre todo de los niños más necesitados. Esto es muy importante porque en toda la Biblia, a empezar del Antiguo Testamento, nosotros sabemos que la oración tiene siempre de ser acompañada de la caridad. Entonces, oración y caridad. Oración y acción en favor de los pobres, sobre todo de los niños más necesitados. Esto es el carisma de Padre Aníbal, esto es el carisma que los rogacionistas y las hijas del Divino Zelo sigano nel mundo con esto trabajo. En todo el mundo donde están los rogacionistas y las hijas del Divino Zelo, educano el pueblo de Dios a orar por las vocaciones y al mismo tiempo tengono esta atención a los pobres, sobre todo a los niños, se ocupan de la evangelización, de la educación de los niños a través de las diferentes clases de escuela. Qué importante, Padre Esto, en Antonio. pocas palabras, el carisma de San Aníbal. Así es, Padre Antonio, qué importante. Y le mencionaba también hace aproximadamente 18 años que estuve ahí en la parroquia de Santa Elizabeth y usted también nos inculcaba junto con los sacerdotes a seguir orando porque la mies es mucho, los obreros son pocos. Pero cuéntenos, ¿este año jubilar es para toda la iglesia o solo para las comunidades de los rogacionistas que fundó San Aníbal? Es claro que es por toda la iglesia donde son presentes los rogacionistas y las hijas del Divino Zelo. Es una oportunidad, es un tiempo de gracia especial para conocer más a San Aníbal y para conocer su carisma, el carisma de la oración por las vocaciones, el carisma de la educación de los pobres, sobre todo de los niños. Hoy está una necesidad muy grande en el campo de la educación de los jóvenes y de los niños. Entonces, donde se encuentran comunidades de los rogacionistas y de las hijas del Divino Zelo, está todo un programa de conocimiento del carisma de San Aníbal, de la vida de San Aníbal y del carisma de San Aníbal, porque verdaderamente puede entrar en cada comunidad cristiana este espíritu de oración por las vocaciones, este espíritu de pastoral vocacional fundada sobre la oración, porque el carisma rogacionista
en términos un poquito pastoral, más técnicos, sería pastoral vocacional fundada sobre la oración. Es decir, promover una acción de promoción vocacional empezando dalla orazione. L'azione pastorale non si queda simplemente con la oración, empieza con la oración, continúa con la oración, es acompañada siempre de la oración, ma se traduce en actividad práctica en las comunidades por promover vocaciones. Empezando, por ejemplo, con los adolescentes. Yo pienso a todas las parroquias que tengan preparación a la primera comunión, preparación a la confirmación, que tengan altar serves, monaquillos. Esto es el campo donde la pastoral vocacional tiene da ser realizzata. Promover vocaciones a través de una evangelización de la vocación, a través de encuentros específicos, porque hoy en día los jóvenes reciben muchos mensajes. Entonces, ¿por qué no hablar de la belleza de las vocaciones al ministerio sacerdotal, a la vida consagrata, al servicio? Porque las vocaciones en la iglesia se expresan en muchas maneras, no solamente en el ministerio sacerdotal, como sacerdote, como diáconos, como religiosos, ma también en el servicio dentro de la comunidad. Cuánto es importante la catequesis, por ejemplo, en muchos otros ministerios en la comunidad cristiana. Jóvenes laicos que se dedican a la evangelización, como usted, por ejemplo, Moisés, usted hace este servicio, me parece, con este espíritu misionero de la evangelización. Así es, Padre. Y lo hacemos con mucha alegría, créamelo, y agradecemos también a ustedes por siempre el apoyo y, por supuesto, seguimos orando por esas vocaciones. De hecho, vamos a unos mensajes importantes, pero más adelante, como decía el Padre Antonio, pues los jóvenes, y de hecho vamos a tener a un joven aspirante de la comunidad de los padres y también pues hermanos rogacionistas. Así que no le cambie, vamos a unos mensajes importantes y seguimos aquí en Actualidad y Fe. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. Santa Teresita del Niño Jesús decía: quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Inspirados en estas palabras, hemos pensado en poner a disposición de todos esta nueva forma de unirse a esta obra de evangelización. Y a través de un legado solidario, puedes convertirte en un eterno evangelizador. Así como lo escuchas. Este legado consiste en realizar una donación de una parte de tu patrimonio a favor de ESNE dentro de tu herencia. De esta manera, al momento en el que el Señor te llame a su presencia, podrás seguir practicando esta obra de misericordia de enseñar el camino al cielo a quienes no lo conocen. ¡Anímate! Y ayuda a que muchos encuentren el verdadero sentido de sus vidas a través de la palabra de Dios. Para mayor información con respecto a esta forma de donar, llámanos en Estados Unidos al 773-777-7773 o en México al 33-47-37-63-26. Vivamos juntos un encuentro especial de fe, uniendo nuestro corazón al del Santo Padre en la tradicional oración del Ángelus desde el Vaticano. Una pausa de gracia en medio del día para meditar el Evangelio dominical y consagrarnos junto al Papa León XIV al amor maternal de la Virgen María. Transmisión en vivo a las 3 a.m. y retransmisión especial a las 12 p.m. hora de Los Ángeles. Porque cada palabra, cada bendición y cada oración nos acercan más al corazón de Cristo. Sintoniza ESNE TV y déjate tocar por la presencia viva de Dios a través de su iglesia. Porque más que un canal, ESNE TV es un encuentro con Dios. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
Querida familia, gracias por continuar con nosotros en Actualidad y Fe y por supuesto compartiendo la alegría, el gozo y por supuesto orando por las vocaciones en el mundo entero, no solo con sacerdotes, sino que también buenos padres de familia, jóvenes entregados y misioneros a la palabra de Dios. Y por supuesto en este segmento también tenemos a alguien que también va a compartir esa experiencia y le damos la bienvenida a un joven, a Carlos Enrique Leiva Jiménez, quien es un aspirante a la comunidad de los padres y hermanos rogacionistas. Así que le damos la bienvenida y agradecemos su participación. Muy buenas tardes. Cuéntanos, con esa alegría de estar como aspirante también, cuéntanos cómo conociste a los padres rogacionistas. De hecho, yo serví en un ministerio que se llama Kairos Kai Metanoia y está ahí en la parroquia donde están los padres rogacionistas. Y después de vivir un retiro espiritual sentí esa inquietud vocacional de aspirar al sacerdocio. Y le pregunté al encargado de la comunidad que quería entrar al seminario, me gustaría saber más. Y él me dice, pues fíjate que Padre Antonio tiene un seminario en Fresno. Y desde ahí, en ese tiempo yo no sabía que era diocesano, que era religioso. Y fui con Padre Antonio y él fue el que me guió y ahora estoy aquí con los padres rogacionistas en Sanger. Wow, qué bonito. Sí, lo pude conocer hace aproximadamente 12, 13 años. Estuvimos ahí con unos seminaristas. Pero cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas en el seminario rogacionista? Ahorita llevo 2 años, ya voy para el tercero. Y de hecho, ayer me postulé. Soy postulante. Qué alegría, qué alegría. Y cuéntanos, ¿qué es lo que más te atrae de San Aníbal María de Francia? Como lo mencionaba el padre, lo que me llamó la atención del padre Aníbal fue de orar por las vocaciones y la caridad por los pobres y los huérfanos. Yo vengo de una familia pobre y humilde, no somos gente de dinero, somos gente trabajadora y eso como que conectó mucho conmigo, con Padre Aníbal, que no más orar por las vocaciones, sino también aportar y ayudar a los pobres y a los huérfanos. Cuéntanos, Carlos, tal vez la pregunta de muchos también que tienen esa inquietud, ¿cuál fue la reacción de tus familiares y amigos cuando supieron que entrabas al seminario? Cuando primero le conté a mi mamá. Y cuando le conté a mi mamá, pues estaba llorando, emocionada, porque yo creo que no se lo esperaba y tampoco, como ella, no lo esperábamos este llamado. Y ella obviamente se entristeció porque tenía que dejarme ir, pero a la misma vez feliz porque en el futuro tal vez tenga un hijo que sea sacerdote. Y mi padre igual. Siempre he estado con ellos, tenían ese miedo de dejarme ir, pero igual, ¿verdad? Tenemos que irnos a cierto punto. Y mis amigos también, ellos ya sabían la carrera que yo quería tomar, entonces de repente dejar todo atrás por seguir al Señor, ellos se confundían un poco y no entendían por qué de repente tuve esa inquietud de entrar al seminario. Dios nos sorprende de muchas maneras, una de ellas es ese llamado, ¿no? Pero ahora como postulante, ¿cuáles son los próximos pasos de tu camino formativo? Sí, de hecho fui aceptado aquí en Sanger al postulantado, pero lo voy a hacer en las Filipinas. Wow. Voy a hacer el postulantado y luego sigo el noviciado, que son aproximadamente 2 años. Wow, y cuéntanos tú como joven también que has recibido y has aceptado también ese llamado de Dios. ¿Cuál es el mensaje que le dejas a todos aquellos que están escuchando en este momento? Sí, lo más importante para poder escuchar la voz de Dios y poder saber cuál es tu vocación es ir al Santísimo, escucharlo y abrir tu corazón, dejar que Él habite en ti y en ese silencio hablar con Él y preguntarle tu vocación, así como lo hice yo en ese santo retiro, y ahí le pregunté al Señor qué quería de mí, y es como Él me respondió que Él quería que yo le sirviera a Él en esta manera de
la vocación al sacerdocio. Wow, magnífico. Muchas gracias a Carlos por estar con nosotros en este día. Sé que muchos jóvenes padres de familia te están escuchando y también les pido a todos que nos sigamos uniendo en oración para tu ministerio y asimismo todos los jóvenes que también reciben esa vocación sacerdotal. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias a Carlos Enrique, que ha estado con nosotros, y por supuesto es una invitación para que usted como joven también o padres de familia que vean en sus hijos esa vocación, los animen y oren por la vocación de cada uno de ellos para que en su infinita misericordia Dios nos ayude a nosotros a siempre hacer la voluntad y asimismo hacer la diferencia en nosotros, en nuestra comunidad y en el mundo entero. Así que para mayor información, usted que tal vez tenga una inquietud o un joven también tenga alguna pregunta acerca de cómo poder entrar al seminario con los rogacionistas, pues puede visitar la página de internet rcj.org. Como lo saben en pantalla hoy en día, rcj.org. Así que esa es la información, le estarán comunicando y por supuesto mayor información le estarán dando. Así que también los invitamos al CDJ que viene muy pronto para todos los jóvenes, porque ahí también puedes escuchar esa voz de Dios. Vamos a unos mensajes importantes y regresamos con mucho más con Padre Antonio Influenza. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. ¿Buscas una radio que fortalezca tu fe y acompañe tu día con esperanza? La programación de ESNE ya se puede escuchar en la radio de Sal y Luz en Idaho, llevando la palabra de Dios las 24 horas del día. Sintonízanos en 1490 AM y 93.7 FM en Caldwell, 1450 AM y 102.5 FM en Twin Falls, 88.3 FM en Mountain Home y 88.3 FM en Idaho Falls. Reflexiones, oración, música y programación católica para toda la familia, las 24 horas, los 7 días de la semana. Permite que Jesús entre también a tu hogar, trabajo y camino diario. ESNE Radio, Sal y Luz, la señal que ilumina tu vida con la presencia de Dios. Pasa la voz para que pases la bendición. Espíritu Santo, fuego del amor, gracias por encender el corazón de tantos sembradores que nos apoyan con su oración, su esfuerzo y su ofrenda. Gracias porque, gracias a ellos, ESNE puede seguir siendo voz de esperanza, de fe y de salvación. Te pedimos que los sigas fortaleciendo en su vida espiritual, que tu luz ilumine sus decisiones y que experimenten los frutos de su generosidad en sus familias, en sus trabajos y en su caminar diario. Haz que nunca olviden que ellos también son evangelizadores, que cada programa, cada testimonio, cada conversión que sucede por medio de ESNE es también parte de su herencia espiritual. Bendícelo, Señor, y haz que su siembra florezca en bendición y en vida eterna. Amén. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones. Gracias, querida familia, por continuar con nosotros en Actualidad y Fe y conociendo más de San Aníbal también, y por supuesto la invitación para cada uno de ustedes y cada uno de nosotros a seguir orando por las vocaciones. Así que vamos en ese segmento para tener esa conclusión del tema el día de hoy, cual Padre Antonio, agradecerle también por su tiempo y por estar con nosotros en este día. Sabemos que hay muchísimo más que hablar de San Aníbal, pero cuéntenos, ¿cuál es el secreto de la santidad del Padre Aníbal María di Francia? Yo pienso que el secreto de la santidad del Padre Aníbal María di Francia consiste en algunos puntos principales. El primer, sin duda, un hombre de oración. La santidad
se desarrolla en nuestra vida, porque la santidad es como una semilla puesta en nuestros corazones, se desarrolla con la oración. Padre Aníbal fue un hombre de oración. Naturalmente la oración, cuando es auténtica, verdadera, se transforma en acción. Siempre, siempre la oración, el encuentro con Dios, el encuentro personal con Dios nos empuja a socorrer el prójimo, a estar cerca de nuestro prójimo, a tener cuidado de nuestro prójimo, sobre todo de los más necesitados, así como hizo el Padre Aníbal. Después, otras dos cosas que me gusta subrayar de la espiritualidad y del secreto de santidad de San Aníbal son, por cierto, la Eucaristía y el amor a la Virgen María. Él mismo lo dice. La Eucaristía fue el centro de su vida y ha enseñado a nosotros, sus hijos espirituales, a poner la Eucaristía al centro de la nuestra vida. Junto con la Eucaristía, la Virgen María. San Aníbal ha tenido un amor muy grande. Él se llama Aníbal María di Francia, porque toda su familia era una familia enamorada de la Virgen María. En una conferencia que él ha tenido a las hermanas hijas del Divino Celo, él dijo que ha empezado a sentir un amor especial a la Virgen María cuando tenía 3 años. Es un testimonio que ha dado una de las hermanas que han escuchado. Piensan a los 3 años. Y no es una cosa imposible, porque un niño a los 3 años puede tener experiencias que tocan profundamente. Así es, y de hecho, como el Padre Antonio, que ahorita estamos teniendo un poquito de dificultad en la conexión, pero hablaba de estas razones y de buscar la santidad, o por qué también es importante conocer. Tenemos de hecho 100 razones por qué también ese santo es tan importante, y cómo esa cercanía con nuestro Señor Jesucristo también lo hizo la persona que hoy es, y por supuesto sigue influyendo en la vida de muchas más personas. Padre Antonio, qué importante es incluso esas convivencias. Incluso aquí me llamaba mucho la atención una de ellas que dice, porque tuvo una sed ardiente de Dios. Y eso mismo también lo que debemos de tener nosotros como sacerdotes, como laicos y todos los que amamos plenamente a nuestro Señor Jesucristo, Padre. Mira, está una palabra en el Evangelio que siempre attira mi atención. Es cuando Jesús está sobre la cruz, que dice, tengo sed. Secondo la interpretazione che nos danno los expertos della Sagrada Escritura, non si tratta simplemente di una sed fisiológica, que es verdad. Uno que está sangrando, está perdiendo toda la sangre, tiene sed. Ma esta palabra de Jesús significa que tiene sed de amor de cada uno de nosotros. Y si nosotros somos capaces de escuchar y de entender esta palabra, alguien que me diga, te amo tanto que tengo sed de ti. Esta palabra suscita en mi corazón un amor grande acerca a Jesús. Un amor que se manifiesta, como he ya dicho, a través de las obras de mi vida, a través del servicio que yo hago a mis hermanos, porque el amor a Dios, el amor a Jesús, se cultiva en la oración personal, ma se manifiesta nel amor a los demás, con obras concretas a los demás. Entonces yo digo a un joven que desea amar a Dios, hoy la primera cosa que le digo, mira, pasa un tiempo in orazione, possibilmente in frente del Santissimo Sacramento, però pronto dedica parte de tu tiempo al servicio de los demás y tú vas a crecer en el amor de Dios.
Importante, Padre Antonio, y gracias también. Como les digo, creo que tendremos que tenerlo en otro programa también para seguir hablando de todo lo que estará aconteciendo también en esos 100 años. Pero también como último mensaje, Padre, agradeciendo, por supuesto, por su tiempo, también un último mensaje también a todos esos jóvenes y a todos los que tienen aquella inquietud más bien de poder entrar al seminario. La primera cosa que yo digo a los jóvenes de hoy, pongan la propia vida al servicio de los demás, porque es en la relación con los demás que empezamos a conocer nosotros y a valorizar la nuestra vida. ¿Acaso que sientono una inquietud vocacional? Pidono al Señor en una oración diaria, constante, que se manifiesta completamente su voluntad en tu vida. A través de la oración tú puedes hacer un discernimiento muy profundo. Último consejo, por un buen discernimiento vocacional, confía tu inquietud a un sacerdote. Él te puede guiar. Muchas gracias, Padre Antonio. Gracias por su ayuda, su cariño a este apostolado, y también nos unimos en oración por todos los rogacionistas del mundo entero. Terminamos también este segmento, Padre, con su oración, por favor, con su bendición. Sí. Bien, muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad de hablar de San Aníbal y María de Francia. Espero que durante este año que empezamos el 1 de junio tenemos otras oportunidades de hablar de este carisma tan importante. Como oración agradecemos al Señor por el don de la vocación de cada uno de nosotros. Pedimos al Señor por intercesión de Santa Aníbal y María de Francia que vivamos fielmente nuestra vocación y merezcamos, junto con San Aníbal, la recompensa prometida a los obreros del Evangelio. Por Cristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias nuevamente, Padre Antonio Florenza. Lo estaremos viendo muy pronto con nosotros aquí en la Santa Eucaristía, aquí en vivo, en directo. Y nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Que Dios le bendiga. Gracias a ustedes. Gracias, Padre Antonio. Gracias también al joven Carlos Enrique y también a Jovel, que estuvieron en el programa el día de hoy. Y asimismo, gracias a cada uno de ustedes, sembradores de Jesús con María, que gracias a sus oraciones y donaciones tenemos este regalo de tener esos programas, estos invitados que nos traen de la mano lo que está aconteciendo en Roma con su santidad el Papa León XIV, y asimismo una programación de 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que les pedimos de todo corazón que se unan por esa próxima jornada que estaremos teniendo, porque esa jornada nos ayuda para seguir adelante. Recuerde que no contamos con ninguna compañía, no contamos con patrocinadores, más que esos corazones generosos suyos que nos ayudan a seguir adelante con este proyecto de amor que ya lleva más de 40 años, 42 años desde el inicio, desde el apostolado del Sembrador, y más de 30 años a través de los medios de comunicación. Nuestra intención es que todos se salven y que nadie se pierda. Y asimismo llevar la alegría, el gozo de la palabra de Dios a cada rincón del mundo entero a través de estos medios de comunicación, a través de la radio, la televisión. Y asimismo les hacemos esta cordial invitación para que se una en oración y asimismo seguir llevando esa palabra que transforma corazones. Así que si tienes alguna inquietud también, recuerda o duda, llámanos aquí a las oficinas al 773-777-7773 y únete también como nuevo sembrador de Jesús con María. Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes. Sigamos en esa programación de esta radio y esta televisión 24 horas al día, 7 días a la semana. Que Dios les bendiga.